6:50. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al noticiero. Estamos junto a Ruth Muñoz. Solo digo, ¿no? Solo así, Ruth Muñoz. ¿Cómo está, licenciado? Jorge Alberto Munguía, un placer saludarle. Igualmente, Ruth. Muy buenas noches y buenas noches a nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes están ya conectados también a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Así es, licenciado, ya estamos listos con toda nuestra agenda. Antes vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Yo le pido a usted que nos acompañe inclinando su rostro en reverencia. Buenas noches, Padre Celestial. Una vez más venimos delante de tu presencia invocando tu santo y bendito nombre que no tiene mérito. Padre Celestial, ponemos nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, de nuestros compañeros delante de ti para que hagas tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Nos has permitido caminar en relación a lo que tú has planificado para cada una de nuestras vidas. Que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Que tu propósito, Jesús, se cumpla en esta nación que te busca, en esta nación que te ama. Ponemos, mi amado Padre Celestial, la vida de aquellas personas que siguen luchando en contra del COVID-19. En este caso nos referimos a los enfermos, a sus familiares y también a los médicos que día a día no descansan tratando de salvar vidas. Dales fuerzas, Jesús, reconfórtales. Amén y amén. Gracias, Ruth. Comenzamos en este momento con las noticias. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP le entregó hoy al director del Seguro Social una garantía bancaria para que la institución reciba el próximo 21 de abril la primera dosis de vacunas contra el coronavirus. El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social recibió este día por parte del Consejo Hondureño de la empresa privada la primera carta de garantía por 30 millones de lempiras para que la farmacéutica AstraZeneca en 90 días le envíe las primeras 156,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Nos complace entregar esta garantía bancaria al Seguro Social, a quien felicito al licenciado Richard Zabla, director del Seguro y expresidente de COEP, por haber culminado la única compra que tiene el país de vacunas en este momento. El director del Seguro Social manifestó que debido a la caída en las aportaciones por la pandemia de la COVID-19, la institución de salud no podía cubrir la garantía que pedía la empresa AstraZeneca. La garantía nace a raíz de que el convenio que se ha firmado con AstraZeneca exigía un depósito inicial de 20% no reembolsable. Al ver eso en el contrato, el Seguro Social asumimos que no podemos correr el riesgo de perder $1.120.000. El presidente del COEP lamentó que las autoridades de salud hasta el momento no tengan ningún contrato de compra de la vacuna con ninguna casa farmacéutica que la está produciendo. Es insólito y es imperdonable de que las autoridades de la Secretaría de Salud no hayan previsto la guerra que venía por las vacunas desde el año pasado. Todos los demás países estaban haciendo lo mismo y hoy la Secretaría de Salud no tiene convenio con nadie para comprar ninguna vacuna. El presidente de la cúpula empresarial reprochó la lentitud de las autoridades de salud por no haber prevenido la lucha que existe a nivel mundial para obtener la vacuna contra la COVID-19, problema que ha provocado que Honduras aún no la tenga. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Mientras el COEP presentó garantías financieras de la adquisición de la vacuna contra el coronavirus para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, autoridades de Estado aseguran, saliendo a la palestra pública, que la adquisición de la dosis solo corresponde a las negociaciones entre las farmacéuticas y el Estado. Establecido normas de negociación bilateral de gobierno a empresas, ¿verdad? No de empresas con la empresa privada. Así es que esta ha sido prácticamente una política internacional de las empresas farmacéuticas productoras de las vacunas. Entendemos que
en la medida que evolucione todo este proceso, pudiera darse la negociación con la empresa privada, pero en este momento, repito, como política de las empresas, la negociación es exclusivamente con los gobiernos. Ahorita todas las empresas de vacunación están tratando directamente con los estados, con los gobiernos. Primero porque estamos en proceso ahorita, tenemos que tener una ley que se está discutiendo en el Congreso hoy de indemnizaciones. Tenemos que garantizar, como son vacunas nuevas, imagínense que a usted que es periodista le pase una reacción por la vacuna. ¿Quién va a responder por eso? El Estado tiene que ser un garante. Ahora, si un privado quiere venir y él quiere responder, pues problema de él. Pero nosotros tenemos que venir y asegurarle a la población que no vamos a dejar a nadie atrás y que todo el mundo va a tener acceso. Médicos advierten sobre las graves consecuencias que traería a la población y al sistema de salud el que las autoridades no hayan comprado la vacuna contra el COVID-19 a ninguna farmacéutica, mientras esperan una donación que puede tardar meses. Como catastrófico califican expertos el hecho de que las autoridades de salud no hayan adquirido un lote de vacunas contra el COVID-19 a ninguna farmacéutica para comenzar a inmunizar a la población como lo está haciendo el resto de países de Centroamérica. Por lo que advierten que la pandemia será incontrolable, el sistema de salud seguirá colapsado, las muertes continuarán en aumento, sin esperanza de frenar los contagios. Y entonces la consecuencia es que vamos a tener vacunas solo pendientes de la dádiva de la OPS-OMS, que va a ser tardado porque hay una cola terrible. Hay muchos países que han acaparado esta vacuna y nos podemos quedar muy tarde para adquirirla. Mientras tanto, la infección va a estar campeando en todos los trabajadores de salud, todos los hondureños en primera línea que van a estar muriendo. Eso fue un desastre lo que ocurrió. Epidemiólogos aseguran que sin vacuna, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social van para largo, ya que inmunizar a un 20% de la población como está previsto a través de la alianza COVAX-Gavi y las 700,000 dosis que compró el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de poco o nada van a servir, porque no representa ni la tercera parte de la población. Tenemos COVID para el año 2021 y posiblemente para el año 2022. Con el 20% de la población vacunada, prácticamente vamos a quedar en la misma situación en que estamos ahora, porque para que una vacuna sea efectiva necesitamos mínimamente vacunar el 70% de la población. Y eso ha quedado demostrado en otras vacunas, la efectividad y la seguridad de otras vacunas que tiene que vacunar el 70% de una población para que la enfermedad vaya cediendo a un punto en que podamos controlarla y eventualmente erradicarla. Médicos expertos coinciden en que en estos momentos será imposible que las autoridades de salud logren comprar la vacuna para que llegue en los próximos meses, privando a los hondureños de un derecho fundamental de salud por negligencia de las autoridades del país. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto, BTV. Luego que la empresa privada señalara que Honduras no compró la vacuna contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud defendió que el gobierno cumplió con todos los lineamientos, siendo parte del mecanismo COVAX, que garantiza una donación para inmunizar al 20% de su población. Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud reiteraron que Honduras cumplió con todos los lineamientos para formar parte del mecanismo COVAX, mismo que le garantiza una donación para inmunizar al 20% de la población contra el COVID-19. Honduras es participante de COVAX, Honduras está completamente calificado, Honduras llenó todos los requisitos técnicos y está listo. Nosotros no podemos, como hablé, pero voy a repetir, no tenemos la fecha exacta del día. Hoy creemos que en la próxima semana, o más tardar en la otra semana, ya vamos informar, pero ya al principio de marzo esperamos poder enviar las primeras dosis para todos los países que participan de COVAX. Sin que sim, Honduras va a tener la vacuna, pero no tenemos todavía la fecha para Honduras o para todos los otros países de COVAX, porque estamos al mismo tiempo que cerrando los últimos acuerdos
con los productores. La representante de la OMS en Honduras dio a conocer que el presidente Hernández gestiona la compra de más dosis de la vacuna para inmunizar al resto de la población. Sobre si se adquirirían más vacunas más allá de ese 20% que va a ser recibido en calidad de donación por COVAX, Gavi COVAX, y la respuesta es que sí, que el presidente ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud que por medio del fondo rotatorio haga la búsqueda de una dotación adicional de vacunas hasta por un 40% o aún más si se requiere, para llenar el total de la población que es elegible para ser vacunada. La vacuna no podrá ser aplicada a niños, menores de 18 años y mujeres embarazadas. Y según estos organismos internacionales, el fármaco estaría llegando al país en los primeros días del mes de marzo. Con imágenes de Denis Velázquez, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. El informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre supuestos actos de corrupción en compra de ventiladores mecánicos que fue remitido al Ministerio Público será utilizado por la Fiscalía como insumo de investigación. Con ansias por parte de múltiples sectores y la ciudadanía hondureña se esperaba una investigación, luego de millonarias inversiones de fondos nacionales para el manejo de la pandemia. Era necesario que un ente contralor emitiera informes para que la Fiscalía pudiese formular y deducir responsabilidades penales. Este informe del Tribunal Superior de Cuentas se constituye un elemento vital para que el Ministerio Público actúe. Ya venía realizando investigaciones, pero sin duda alguna los hallazgos enumerados, que son bastante gráficos ahí en este informe, habilitan y contribuyen a fortalecer ese proceso de investigación. Otros sectores de la sociedad expresan que en el país existe un sinfín de denuncias en contra de la corrupción, pero que no avanzan por inoperancia de las instituciones fiscalizadoras. Honduras, lamentablemente, está llena de denuncias, pero al mismo tiempo con una impunidad enorme, porque de nada sirven las denuncias, porque no se hace el trabajo por parte de las instituciones correspondientes. Según economistas, más de $2 millones fue el perjuicio de estas compras de ventiladores, pero las pérdidas más lamentables son las vidas humanas. En la investigación se encontraron más irregularidades, entre ellos la compra de equipo médico sin exigencias de salud, la falta de verificación de empresas para contratar por el Estado. Informe del tribunal, solo en esta compra de más de 80 ventiladores se habla de $2 millones aproximadamente. Estamos hablando de 55 a casi 60 millones de lempiras. Además, no se elaboró ni firmó contrato de adquisición de bienes. No existe una orden de compra ni cotización. Los modelos de los ventiladores no eran los adecuados pese a la alerta que emitió la FDA de los Estados Unidos. Además, estos venían incompletos, entre muchos otros hallazgos que lograron que se mencionara el indicio de responsabilidades penales. Con imagen de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Empresarios piden al Ministerio Público denunciar o deducirles responsabilidad penal y civil a los responsables de haber comprado ventiladores en mal estado, que les ha provocado la muerte a 2 hondureños. El Tribunal Superior de Cuentas dio a conocer este día el informe sobre la auditoría que le hicieron a Copeco por la compra de los ventiladores mecánicos, en el cual aseguran que son de mala calidad y que además le costó la vida a 2 compatriotas. Los empresarios le exigen al Ministerio Público deducirle la responsabilidad a los responsables de haber comprado esos aparatos. Exigimos que los operadores de justicia cumplan con su rol constitucional y deduzcan las responsabilidades del caso, penales o civiles, si ese es el caso, a los responsables de cualquier acto reñido por la ley. El informe detalla que los ventiladores mecánicos que utilizaban las 2 personas que perdieron la vida solo funcionaron 4 días y después presentaron un error, lo que les provocó la muerte a los compatriotas. El director ejecutivo del COEP lamenta que esos funcionarios de Copeco hayan jugado con la vida de los hondureños. Jugaron con la vida de los ciudadanos, compraron equipos que Estados Unidos los tienen como en alto riesgo, y eso no debería pasar desapercibido. No importa quién haya tomado la decisión o a quién están encubriendo, el Ministerio Público deberá promover la acción correspondiente ante los tribunales
penales del país por esa violación primero a las leyes administrativas y luego por haber puesto en riesgo la vida de los ciudadanos. El que 2 personas hayan perdido la vida por la mala calidad de los ventiladores mecánicos agrava más la situación, aseguran los empresarios, por lo que el Ministerio Público deberá de actuar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Vamos a la pausa en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Nos quedamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Son las 19 horas, 7 de la noche con 5 minutos. Vamos a la pausa, Ruth. En efecto, licenciado, ya volvemos. Volvemos siempre en Facebook, en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio. Autoridades de triaje de Expocentro informaron a la población que siguen aumentando las consultas de pacientes con COVID-19, una situación que podría desbordar este centro asistencial. Ya era de esperarse que al inicio de este año, que estas primeras semanas pues hubiera una curva elevada en lo que respecta a la atención, a la afluencia de pacientes por COVID en los triajes, por las fiestas, ¿verdad?, navideñas. La gente fue imprudente, hizo fiestas, no tomó las medidas de bioseguridad, pues, y ya ahorita tenemos el resultado. Sí, muchas veces pues nos vemos un poco limitados en lo que respecta a las atenciones de la población por escasez de personal o pues tenemos una alta demanda, la verdad. Aproximadamente estamos viendo un promedio de 380 a 400 pacientes diarios y continúan llegando los pacientes descompensados, ¿verdad?, por COVID-19, igual con otras comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes que requieren ser referidos a otro nivel, ¿verdad?, intrahospitalario. Bien, y este día el doctor Cándido Mejía, un reconocido galeno de la ciudad de San Pedro Sula, ha sido diagnosticado con COVID-19 y este se encuentra ingresado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por supuesto que en la zona norte del país, esto por haber desarrollado una neumonía. Este médico ha sido caracterizado por su carisma y disposición a la población, además de su lucha constante en contra del COVID-19. Autoridades regionales de Sinajera enviaron una solicitud al gobierno central para habilitar unas 300 camas que actualmente están abandonadas en Expocentro y que serían una opción para combatir la pandemia en el Valle de Sula. Bueno, tenemos que están congestionados los hospitales. Es difícil contratar y encontrar especialistas para poder habilitar más cupos en los hospitales. Entonces, tratemos de evitar de que se compliquen las personas y lleguen complicadas a los hospitales. Entonces, una forma es fortalecer el primer nivel de atención de salud y habilitar salas de estabilización para que pacientes que necesitan oxigenoterapia, necesitan una atención primaria, no lleguen a los hospitales, sino que sean atendidos, por ejemplo, aquí en Expocentro. Ya tenemos el espacio físico, tenemos la infraestructura para hacerlo, tenemos las camas, tenemos monitores, tenemos aparatos de electrocardiógrafos portátiles, tenemos oxígeno para poderlo habilitar. Necesitamos el personal para contratar. Entonces, se ha pedido hace unas semanas a Tegucigalpa que se contrate o se busque el presupuesto para la contratación de este personal. No tenemos todavía todo. Falta todavía la coordinación, pero que se puede hacer con los hospitales, de la parte laboratorial y de la parte de insumos de medicamentos para la atención de estas personas. Continúan los trabajos exhaustivos de las brigadas contra el COVID-19 a nivel nacional y las mismas continuarán hasta que exista un mejor control de la pandemia. Así lo dio a conocer el doctor Gustavo Riedel, quien es coordinador de estas brigadas, tras su participación en el diálogo de Hola Honduras esta mañana. Las brigadas de lucha contra la COVID-19 continúan haciendo sus jornadas de visita casa por casa, esto para tener un control de los casos positivos de coronavirus a nivel nacional. En tal sentido, el coordinador de estos equipos sanitarios, el doctor Gustavo Riedel, en su participación en el diálogo de Hola Honduras, afirmó que las mismas han hecho una incansable labor para tener un mejor tamizaje de casos que se reportan por este virus. Para poder identificar a esas personas en esa primera etapa, en esos primeros días de cuando ellos se enferman, para poderles hacer entrega del tratamiento maíz
explicarles cuáles son las medidas de bioseguridad que deben seguir, que pueda realizarse su prueba rápida, que puedan realizarse su hisopado por antígeno o incluso su hisopado PCR, para que podamos confirmarles, podamos decirles cuáles son los signos de alarma que deben de hacer en caso de que se compliquen, a dónde deben asistir y sobre todo para que puedan vivir un aislamiento seguro en su hogar. A diario, más de 140 profesionales de la salud visitan los hogares hondureños los 7 días de la semana, tanto en las ciudades de Tegucigalpa como Mayagüela, así como también a nivel nacional. Bien, el señor presidente de la República, estimado licenciado, ha enviado una iniciativa a principios de este año que se llama Todos contra el COVID, en la que más de 4,000 profesionales de la salud se han trasladado a los diferentes municipios, departamentos, barrios, colonias, aldeas, con un mayor número de casos nuevos positivos en las últimas semanas epidemiológicas. Esto secundario a las fiestas de fin de año, secundario a las fiestas de Navidad, de personas que no cumplieron con las medidas de bioseguridad, no mantuvieron el distanciamiento social, secundario a cuando vimos los moles de la capital llenos de personas, las tiendas llenas de personas. Para Impacto BTV les informó Efer Guevara. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero, asegura que la reconstrucción nacional va demasiado lenta, por lo que el país no tendrá un 2021 productivo en temas económicos. Bueno, va bastante lento, lamentablemente es difícil porque todavía estamos en medio de la pandemia, todavía estamos viviendo fuertemente los efectos de los huracanes Eta y Iota. Recordemos que todavía hay muchas zonas que el agua no ha bajado, hay lugares donde las personas no pueden regresar a sus viviendas porque el agua todavía llega arriba de la cintura y eso pues dificulta que las personas regresen a un día a día normal y obviamente la economía no puede caminar de forma normal si las personas no están debidamente instaladas en sus lugares de orígenes. Adicionalmente, la pandemia también todavía tiene una serie de retos y limitaciones en la capacidad productiva del país y la afectación de los huracanes Eta y Iota también fue una afectación sobre todo al sector privado. El sector público fue afectado en alrededor de unos $400 millones según el informe que entregó la CEPAL, pero el sector privado fue afectado por más de $1.000 millones. Entonces, la principal afectación de los huracanes fue para el sector privado y es por eso que estamos poco a poco tratando de recuperar esa capacidad instalada para volver a producir lo que se producía antes de los huracanes. Bueno, el año pasado el cierre del crecimiento va a andar alrededor de un negativo 10%, o sea, la economía, el Producto Interno Bruto no creció, sino que se contrajo en un 10%, y este año, en el mejor de los casos, pudiera andar alrededor de un 2.5, 2.8 el crecimiento, pero viniendo de una pérdida de un 10%, o sea que el panorama económico para este año es complicado, pero igual tenemos que trabajar fuertemente para tratar de tener el mejor crecimiento posible dentro de las limitaciones que tenemos para generar empleo, que esa es la prioridad ahorita del sector privado y es la prioridad siempre, poder generar la mayor cantidad de empleos posibles, porque hay muchas personas que perdieron su empleo el año pasado, ya sea porque fueron suspendidos o porque fueron despedidos, ya sea por la pandemia, ya sea por los huracanes. Son cientos de miles de personas que están sin empleo y es por eso que necesitamos entonces reactivar rápidamente la economía para volver a comenzar poco a poco a generar esos empleos. Y otro tema importante, la inversión nacional es insuficiente para generar la cantidad de empleos que necesitamos para las personas que lo necesitan. Es urgente que se modifiquen las políticas públicas y que seamos realmente un destino atractivo para la inversión extranjera, porque sin la inversión extranjera, sin capitales extranjeros, no hay manera de darle trabajo a todas las personas que hoy por hoy lo necesitan en nuestro país. Este día, los becarios del programa Honduras 2020 desarrollaron una actividad de limpieza en las áreas de más de 40 centros educativos a nivel del departamento de Francisco Morazán. Esto con el objetivo de evitar que el establecimiento se pueda estancar el agua y de esta forma generar algún criadero de zancudo. Y pues en este momento queremos anunciarles esta bonita noticia o esta bonita iniciativa que han tenido los becarios 2020 en Francisco Morazán, que debido a muchas solicitudes o a muchas denuncias de los centros educativos que han estado en el abandono a causa de esta enfermedad del COVID-19, pues los centros han quedado abandonados y han estado sucios, llenos de maleza, y pues llega Becas Limpias, que es un proyecto que se encargará de mantener limpio estos centros educativos. Esperamos llegar a unos 40 centros más o menos en Francisco Morazán y pues si podemos llegar a más, pues.
Para el dirigente del LIBRE, exdiputado del Congreso Nacional de la República, el abogado Rosel Tomé, es importante hacer un juicio político al actual presidente de la República. Que en la crisis política, ve usted el fraude electoral del 2017, cuántos asesinatos, cuánta gente con impunidad, cómo nos llevó, y ahora quieren nuevamente el régimen, quiere seguir manipulando y quiere perpetuarse y continuar en el poder. Se terminó su tiempo, ya es el momento de que respete al pueblo. Vea, hoy hay un juicio político también, donde se va a demostrar que ya la Fiscalía y la oposición ha planteado que debería de ser sometido a un juicio político Juan Hernández, que ya no siga manipulando, que deje que se apruebe una nueva ley para que sea el pueblo en la urna que elija a su presidente, sus diputados y sus alcaldes. El presidente Juan Orlando Hernández oficializó este día la apertura de manera permanente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El país contará con una Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, unidad técnica que ayudará a fortalecer las capacidades de los diferentes entes del Estado que luchan contra el tráfico de drogas y la corrupción. Y hoy nos enorgullece dar un paso más en la dirección correcta al consolidar nuestra relación con Naciones Unidas, particularmente con la Oficina contra la Droga y el Delito. En este sentido, quiero declarar que Honduras es un país abierto a todo aquel que quiera ayudarnos. La coordinadora residente de la ONU en Honduras manifestó que gracias a la apertura de la oficina de UNODC en el país, ayudará a mejorar el combate de la corrupción y el tráfico de drogas. Este acuerdo de cooperación le permitirá a la UNODC establecer exactamente como se ha anunciado un proyecto, una oficina de proyecto, y le damos la bienvenida a la UNODC en el equipo del país de Naciones. Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aseguró que apoyarán de manera técnica a todas las instituciones del Estado que luchan contra la corrupción y el tráfico de drogas. Presidente Hernández, quisiera una vez más expresar mi gratitud, mi aprecio a usted y su gobierno por el compromiso político y financiero para este programa de UNODC en Honduras. Este va a ser un primer paso contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. La cooperación internacional se necesita más que nunca. El presidente Hernández aseguró que con la apertura de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras está dando un gran paso contra la lucha de estos dos flagelos. En cámaras, Isa Calcerro, les informó Luis Drón para Impacto.